todos a quienes se conectan a esta hora a La Nación Radio a través de YouTube y www.lanacionradio.fm. Estamos en un nuevo espacio, si pueden detallar, estoy acompañada del diputado Juan Carlos Palencia. Este espacio se llama Somos Frontera y bueno, creo que por estar ubicados en una zona tan estratégica como es la frontera entre Venezuela y Colombia, en el estado Táchira, pues muchos temas que abordar sobre la frontera y bueno, para eso está acá el diputado que tiene años conociendo sobre frontera y nos podrá aclarar varios temas. Diputado, ¿cómo está? Bueno, aquí estamos nuevamente en este podcast de Somos Frontera porque vivimos en la frontera, somos gente de frontera, somos gente de integración fronteriza. Tenemos Venezuela y Colombia comparten 2.219 kilómetros de frontera en nuestro principal vecino y nosotros estamos en un estado estratégico, el estado Táchira. Somos frontera con el departamento norte Santander de Colombia y en el pasado era la frontera más activa de América Latina, donde había un intercambio comercial que superaba los 8.000 millones de dólares anuales. Debido al cierre que se dio el 19 de agosto del 2015, que duró cerrada la frontera 7 años y se abrió nuevamente en el 2022, situación que no se debe volver a repetir y condenamos ese cierre nefasto de frontera porque esto trajo consigo, de alguna otra manera, la quiebra del parque industrial de San Antonio y Ureña. Empobreció esta zona limítrofe que vivía del comercio. Es por ello que nosotros apostamos a esa integración fronteriza, a crear esa infraestructura de frontera para que más nunca se vuelva a cerrar la frontera. Esa es nuestra gran apuesta como gente de frontera, Marjorie, porque Dios no quiera, vuelve a haber diferencias entre los gobiernos de Caracas y Bogotá, que la resuelvan tomando otras decisiones, pero que no tomen ninguna decisión de cerrar la frontera porque nosotros apostamos a la frontera. El Táchira tiene una estrecha relación con el norte de Santander. Esto es una relación histórica que data más de 200 años de intercambio comercial y también con lazos de afinidad y consanguinidad. Usted mencionaba un aspecto clave que es la integración fronteriza. Sí, podemos conversar sobre esto. ¿A qué se refiere la integración fronteriza? Yo leía algo que era como romper barreras entre los puentes que separan quizás a Táchira con norte de Santander. Totalmente la integración fronteriza. La frontera es una línea imaginaria. Para los tachirenses y los cucuteños y norte santanderianos, esta línea imaginaria no existe porque ellos pueden venir a Venezuela como nosotros podemos ir a Cúcuta, como lo hacemos diariamente. Los observatorios de frontera tienen contabilizado de que por los puentes, por los 4 puentes, el puente Francisco de Paula Santander por Ureña, el puente Simón Bolívar por San Antonio, el puente de Tienditas Atanasio Girardot y por el puente Unión que une la población de Boca de Grita con Puerto Santander. Se dicen los observatorios de frontera que diariamente cruzan este puente alrededor de 70.000 personas. Es un intercambio fluido y este lenguaje de frontera lo entendemos solamente los que somos tachirenses y los que somos norte santanderianos. Los que son de alguna otra manera de otras capitales no entienden esa dinámica de frontera. Vemos que también hay una nueva situación de que existe el turismo de salud o el cruce. Diariamente bajan a Cúcuta alrededor de 15.000 tachirenses a la consulta del CISBEN, a utilizar el sistema de salud colombiano, debido a que, bueno, nuestro sistema de salud presenta algunas limitaciones, contradicciones. Es allí entonces que los tachirenses que tienen doble nacionalidad, que son colombo-venezolanos, utilizan el sistema de salud colombiano y es allí que diariamente vemos a nuestros queridos enfermos oncológicos hacerse los tratamientos en Cúcuta, nuestros enfermos renales, nuestros queridos abuelos utilizan las consultas del CISBEN y cuando uno va a Cúcuta se los encuentra. Cuando uno está en Cúcuta, en cualquier centro comercial o en cualquier esquina, parece que estuviese en San Cristóbal,
porque uno se encuentra muchos tachirenses allí y me piden la cola. ¿Y qué está haciendo? No, vine a consulta preventiva, vine a hacer un tratamiento, vine a operarme. O sea, como era en el pasado que los cucuteños venían a utilizar el seguro social. Es una dinámica muy fluida entre el Táchira y el norte de Santander, que data más de 200 años. Hay un intercambio comercial. Y cuando tuvo cerrada la frontera, la diplomacia ciudadana pudo más que la diplomacia del gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque mientras no habían relaciones entre Bogotá y Caracas, siempre los tachirenses bajaban a Cúcuta, ya sea por las trochas, por los caminos verdes. Esto no es secreto para nadie. Y observábamos que había esa relación, ese intercambio comercial. Y a pesar de que estaba cerrada la frontera, hay 500 productos de Colombia en la cesta básica y en el comercio venezolano. 500 marcas. Y cuando uno sale por cualquier lado de San Cristóbal, uno va por la Troncal 5, rumbo a Barinas, uno ve ya refrescos colombianos en la vía. Es una gran realidad. Sí, sí. Y sobre este tema también es interesante, sobre lo que es el tema de las casas de cambio y el tema del intercambio monetario, sí, el cono monetario. Bueno, ese punto lo vamos a tocar a profundidad más adelante, pero sí quisiera establecer algunos aspectos claves que conforman la integración fronteriza para que podamos arrancar por allí, en saber si sí de verdad se está cumpliendo una integración fronteriza actualmente entre Táchira y el norte de Santander. Por acá tengo si se cumple la colaboración binacional, que esto implica la acción conjunta y coordinada de las autoridades y actores de ambos países. ¿Usted cree que actualmente hay una colaboración binacional, diputado? No, ciertamente de que Caracas y Bogotá, que es donde reside el poder de ambos países, vienen los gobiernos, vienen los ministros, los altos comisionados y vienen a la frontera y se toman las fotos, bombos y platillos, pero luego se les olvida lo que prometen. Y es así entonces de que no hay una voluntad política para potenciar nuevamente esta frontera. Por ejemplo, el gobierno venezolano tiene una deuda con el Táchira, que es la zona económica especial. El gobierno nacional hace año y medio decretó 5 zonas económicas especiales y vemos que dejó por fuera el estado Táchira. Tiene una deuda el gobierno nacional con el estado Táchira que tiene que decretarlo como zona económica especial. Nosotros en la Asamblea Nacional generamos un instrumento, la ley de zonas económicas especiales, y yo como tachirense pensaba que de ese decreto de nombramiento de las zonas económicas venía la del Táchira. ¿Cuál es la importancia de la zona económica especial? La zona económica especial para que nuestros totalmente, no, mira, la zona económica especial va a generar un empleo bien remunerado, ¿no? Porque usted puede tener un empleo, pero si gana $10 mensuales, no tiene de alguna otra manera ese sentido, y es por eso que muchos hermanos venezolanos, tachirenses, se han ido a otras latitudes porque no consiguen un empleo bien remunerado. Los gastos superan lo que es el ingreso, el salario. Entonces, una zona económica especial que traiga incentivos arancelarios, que sean exonerados y otras condiciones allí, van a permitirlo como era en el futuro, como era en el pasado y que ahorita será en el futuro, que muchas empresas colombianas se vengan al lado venezolano a montar sus operaciones y empleen a nuestros pobladores de San Antonio, Ureña, Rubio, Capacho, y se genere de alguna otra manera esa dinámica comercial entre los pueblos fronterizos como existía anteriormente. El Parque Industrial de Ureña, el Parque Industrial de San Antonio, había más de 20.000 empleos directos y había más de 25.000 empleos indirectos en su buen tiempo, en su buena época. Entonces, esta zona económica va a estimular de alguna otra manera de que haya ese empleo y se generen las buenas condiciones económicas. Y nuestros hermanos del municipio Bolívar, de Pedro María Ureña, del municipio Junín, Rubio, de los Capachos, que puedan trabajar en estas zonas económicas especiales, en las empresas que se establezcan allí, no tengan que irse y separarse de su familia, abandonar a su mamá, abandonar a sus hijos, abandonar a su núcleo familiar para poder buscar mejores condiciones de vida. Esto va a tener crecimiento. Y si hay de alguna otra manera ese intercambio comercial va a traer consigo que haya mejores
vías de comunicación, que haya una mejor infraestructura en los servicios públicos, que ya no San Antonio y Ureña, que llega el agua es por cisterna, ya haya de alguna otra manera ese suministro de agua que tanto sueñan que sea por el acueducto. O sea, son tantos beneficios que puede traer esta zona económica, crecimiento para y un desarrollo, pero necesitamos la voluntad política y es como diputado a la Asamblea Nacional, nosotros le estamos exigiendo, le estamos solicitando al gobierno nacional de Venezuela que decrete al estado Táchira, no solamente San Antonio y Ureña, ¿no?, sino todo el estado Táchira. No solamente 2 municipios, sino que decrete los 29 municipios del estado Táchira como una zona económica especial para que se dé allí. Y aprovechar también el planteamiento que hizo el presidente de Colombia, donde él dijo de que se estaba estudiando la posibilidad de que hubiese una zona económica binacional entre el estado Táchira y el departamento Norte Santander. Estamos hablando ya de que tendríamos una zona económica especial del estado Táchira, pero también una zona económica binacional. Esto genera condiciones e incentivos arancelarios tanto en Venezuela como en Colombia, en el estado Táchira como Norte Santander. Esto genera un crecimiento para estas poblaciones fronterizas, para gente de frontera, para nuestros hermanos colombianos. Diputado, otro de los aspectos claves para la integración fronteriza es la reducción de barreras. Mucha burocracia en la frontera. ¿Cree que hace falta un poco más entre los gobiernos, pues tal vez reducir algunas barreras para que se genere una mejor integración? Totalmente, totalmente. Y por eso cuando yo digo la voluntad institucional, aquí debemos tratar muy bien a nuestros hermanos colombianos que vienen a hacer, que vienen a traer mercancías a Venezuela, y también todos los hermanos colombianos que también vienen a importar y exportar, ya sea que traigan mercancía a Venezuela o que se lleven mercancía de Venezuela. O sea, ese intercambio tiene que haber una voluntad política y tiene que haber una educación arancelaria, aduanera, porque hay muchas quejas por parte de los empresarios colombianos porque aquí nos matraquean los funcionarios públicos, para ellos es un secreto. Yo no quiero generalizar, pero sí hay algunos funcionarios de los organismos que se establecen allí, en esa famosa taquilla única, porque establecen, son varios organismos, está el CENIA, está el SADA, el INSAI, o sea, son varios organismos que están en la cadena, de acuerdo a lo que se vaya a traer, tienen Contraloría Sanitaria, si es del punto de vista de los productos alimenticios, pero que no, el resguardo, la Guardia Nacional Resguardo y la Guardia Nacional Antidrogas, o sea, que no haya ese matraqueo, como lo llaman ellos, por aligerar lo que es el pase de la aduana, que sea un proceso rápido, porque me dicen que las mercancías entran a la zona franca de Cúcuta sin ningún tipo de problema, sale en 24 horas, 48 horas, pero cuando entra en la aduana de San Antonio, en la aduana de Ureña, siempre se demora 8 días, 8 o 10 días. Tenemos que esos tiempos hay que acortarlos, claro, y tratar muy bien a todo lo que es los empresarios colombianos o cualquier otra nacionalidad que vengan a generar esas condiciones de comercio, porque tenemos que generar confianza para recuperar como era la frontera más activa de América Latina. ¿Se puede recuperar? O sea, sí se puede recuperar con confianza, con mucha confianza. Tiene que recuperar la institucionalidad del lado colombiano y del lado venezolano para que haya ese intercambio nuevamente. Me comentan los expertos en frontera de aquella época que de otros países, de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y de los países de América Central, mandaban los funcionarios de aduanas a que miraran la aduana de San Antonio, cómo era ese intercambio comercial, para que aprendiera cómo era esa frontera viva, esa dinámica, o sea, las pasantías de los funcionarios de otros países de América del Sur y América Central las hacían en la aduana de San Antonio, en esa frontera activa, porque era ejemplo a seguir. Queremos recuperar nuevamente ese título que se perdió producto
de ese cierre nefasto de frontera durante esos 7 años y producto de las mismas circunstancias políticas y económicas y la dinámica que ha tenido Venezuela. ¿Usted cree que los gobernantes en turno deberían estudiar más un poco esa historia para traerse lo bueno de lo que sucedía en esos tiempos y volver a esa frontera dinámica? Totalmente, totalmente. O sea, aquí tenemos que llamar muchas personas que tienen esa gran experiencia, que tienen ese cúmulo de conocimiento de cómo se manejó en esos momentos la frontera más dinámica de América Latina, que era entre San Antonio y Cúcuta. Era donde transitaban anualmente, me dicen que la sumatoria de las gandolas que pasaban por allí eran 2.000 gandolas mensuales aproximadamente, o como lo llaman en Colombia, las tractomulas. Y anualmente se manejan 24.000 gandolas, o hasta más, hasta 30.000 tractomulas y gandolas que transitaban de aquí, de Venezuela hacia Colombia y de Colombia hacia Venezuela, llenas de mercancía y donde había un progreso, donde había, durante toda esa ruta, generaba progreso, estaban los restaurantes, los servicios de mantenimiento a esas tractomulas o esas gandolas, o sea, generaba una serie de condiciones de bienestar y había un progreso económico que tanto lo necesitamos nosotros en el estado Táchira. Nosotros apostamos a que vuelva nuevamente esa dinámica económica y es por eso que uno de los objetivos de este podcast, generar esas condiciones, esa infraestructura, hablar de este tipo de fronteras. Un poco de historia. Claro, porque somos frontera, somos gente de frontera. Es una dinámica que no la entiende ni Bogotá ni Caracas, pero la entendemos nosotros y nosotros tenemos que cuidar esa posición geoestratégica que tiene el estado Táchira. Diputado, pasando ya a otro tema, que bueno, también relacionado con frontera, porque ya lo decía, este podcast, pues queremos eso, resaltar que somos una zona de frontera. El tema de las casas de cambio. ¿Qué sucede? Bueno, acá en Táchira no es un secreto que manejamos hasta 4 monedas, pesos, bolívares, dólares y euros. Pero sobre todo los pesos es lo que más se mueve acá en el estado. Entonces, ¿por qué cree que no se ha generado lo de las casas de cambio? Ya llegó el momento de que Venezuela y específicamente el estado Táchira tenga una política monetaria clara y contundente, porque aquí no dependamos de que los amigos de Cúcuta, las casas de cambio de Cúcuta, un grupo de la Asociación de Casas de Cambio de Cúcuta le pongan el precio al bolívar. Porque el precio del bolívar, a cómo se va a pagar por peso, lo ponen en Cúcuta. Ya nosotros tenemos que ser protagonistas de esa decisión cambiaria. No se la podemos dejar a nuestros hermanos colombianos, porque ahí es donde entra la especulación y esto va a desangrar y va a golpear el bolsillo de nuestros queridos tachirenses, nuestros queridos venezolanos y nuestros queridos funcionarios públicos, que ganan muy poco y cuando van a cambiar o van a comprar bienes y servicios y le dan los precios, no se los dan los precios en bolívares, se los dan en todas las bodegas y los supermercados, le dan el precio o en dólar o le dan el precio en pesos. Y entonces lo que le dicen a uno, pero es que el peso está tanto. Mire, hay diferentes portales. Ya en Venezuela no hay portales debido a algunas acciones judiciales y policiales, ya no hay referencia, pero en Colombia ya los queridos comerciantes toman como referencia las casas de cambio de Colombia. La tasa está a 23, está a 24, a 25, y eso salimos perjudicados porque esas tasas manejen con el dólar paralelo. Y esto va a dañar. Y nos ponen a pelear con nuestros queridos bodegueros, con nuestros queridos comerciantes, que son hermanos venezolanos también. Entonces ya uno comienza a discutir y uno ve ese estrés que hay cuando uno dice, ¿a cómo me recibe el peso? O ¿a cómo me recibe el bolívar? O ¿a cómo me recibe el dólar? Entonces vemos que los comerciantes a veces reciben, cuando usted le va a pagar en bolívares, cuando usted le va a pagar el bolívar, le sacan la cuenta en paralelo, pero cuando ellos van a dar vueltos en bolívares, sí, se lo sacan a dólar BCB. O sea, hay esa situación. Para que se acabe todo este tipo de situación y no haya ese ventajismo, yo le decía a algunos comerciantes también que se la tiran de vivo, no todos, no generalizo. Yo le decía, o ustedes venden bienes y servicios, son comercio, tiene usted una venta de repuestos, le decía a un amigo repuestero, o es una casa de cambio, porque pareciera que es una casa de cambio. Anda pendiente todos los días de cómo va a cobrar el bolívar y me decía, mire, es que yo genero más
con el cambio, con ese diferencial de cambio de lo que vendo. ¿Qué es lo que vende? Entonces tenemos que acabar con esas casas de cambio informales y crear nuestras propias casas de cambio que se instalen en San Cristóbal, en San Antonio, en Ureña, claro, bajo una normativa jurídica, bajo un andamiaje jurídico acorde a la dinámica nacional del Banco Central de Venezuela, una política cambiaria. Es que estamos como en desventaja por ser frontera, pareciera, porque, por ejemplo, en otros estados, cuando se elimina esto del dólar paralelo, bueno, esto que sucedió hace poco, en otros estados, pues el cobro ya pasa a ser de dólares a bolívares, al BCB. Normalizó. Una tercera moneda. En cambio, acá sucede que cuando uno va a comprar, el comerciante ya no lo cambia de dólares a bolívares, sino de dólares a pesos y de pesos a bolívares. Totalmente, esa es la trampa. No hacen en otros estados, centro del país, en los estados llaneros, en el oriente, ya se cambia bolívares BCB por dólar. Pero aquí los comerciantes lo que le dicen a uno es, se los cambio de de dólares a pesos y de pesos a bolívares. Y es ahí donde sale desfavorecido y es golpeado el bolsillo del maestro, del trabajador, del empleado público, que recibe bolívares. Y también cuando vienen esos incentivos económicos del gobierno, los famosos bonos de guerra y los bonos que da el gobierno nacional, se le convierten en sal y agua cuando los cambian a pesos. Entonces, esto va a desfavorecer de alguna otra manera a nuestros hermanos tachirenses. Nosotros, como diputados de la Asamblea Nacional, nos hemos unido a todo ese petitorio que ha hecho el comercio y que ha hecho también varios actores a nivel económico de que se creen estas casas de cambio, de que se normen y que ya basta que el precio del bolívar lo pongan en Cúcuta. El precio del bolívar tiene que ser fijado por el Banco Central de Venezuela. No tiene que ser fijado en Cúcuta por intereses y donde hay mucha especulación. Y este cambio perjudica el bolsillo del tachirense. Ok, diputado. Bueno, para culminar, me gustaría tocar un poco el tema sobre el registro electoral. Hace poco aprobaron, pues, para que las personas se puedan cambiar en el consulado. Conversábamos algo ayer sobre eso. Si le explica a la gente cuál es la importancia de los votantes que están, que son de Colombia, pero que votan acá en Venezuela. Sí, totalmente, para mí es un secreto que el próximo año 2026 es un año electoral en nuestro vecino país, Colombia, y ellos tienen 3 elecciones. El 8 de marzo son las elecciones al Congreso de Colombia, donde eligen senadores y eligen representantes, la Cámara de Representantes. O sea, ya recordar que en Colombia el Congreso es bicameral, hay senadores y representantes, lo equivalente aquí a diputados. Y tienen ellos elecciones presidenciales. La primera vuelta es el 31 de mayo del 2026 y la segunda vuelta es el 29 de junio del 2026. Si no superan el 50% cualquiera de los candidatos. Okay. Pero como vemos que Colombia está un país tan polarizado también políticamente, estoy seguro que va a haber una segunda vuelta. O sea, hay 3 elecciones. Senadores, Congreso, y la primera vuelta presidencial y segunda vuelta presidencial. Para nadie es un secreto que en el Táchira reside una colonia colombiana de la más grande, más que Caracas, más que otros estados del país, producto de esa misma dinámica, y ha crecido, porque aquí muchos tachirenses han adquirido la nacionalidad colombiana porque se apegan a los beneficios que hay, tienen pasaporte colombiano, mientras al venezolano le piden visa para entrar a unos países, al pasaporte colombiano no. Y otros incentivos en materia de salud, en materia también de arancelarios. Muchos abuelos de la tercera edad que son colombo-venezolanos reciben una ayuda del adulto mayor allá en Colombia. También uno los ve bajando a cobrar su bono, claro, su incentivo económico. Y ellos, cuando cerró el consulado, durante esos 7 años que duró cerrado las embajadas y los consulados, habían 16 consulados. Ahora solamente quedan 4 y parece que abrieron 1, queda solamente San Cristóbal, San Antonio, Caracas y Maracaibo, y me dice que abrieron el de San Fernando de Atabaco, 5.
la gente se mudó a votar a Cúcuta y es ahí donde venía la tragedia. Nuestros hermanos, y como se cerraba Claro, la se cierra frontera, por lo general cuando hay procesos 3 días electorales. antes, 72 horas antes, mirábamos que los tachirenses venezolanos que viven aquí en el Táchira se iban 4 días antes o se arriesgaban el mismo día a pasar por el río Táchira, por las famosas trochas para ir a votar, porque no lo dejaban pasar, poniendo en riesgo su vida. En virtud de eso, yo les digo que ya pueden ir a votar atendiendo al llamado del consulado en San Cristóbal, el consulado de San Antonio, que ya pueden hacer ese cambio de residencia. No necesariamente tienen que votar en Cúcuta. Los que votaban en Cúcuta, en los patios, en Villarrosario, se pueden mudar hacia ese famoso cambio de residencia en el consulado de San Cristóbal, el consulado de San Antonio. Llegan, presentan la cédula, aparece la dirección del consulado, que aparece en pantalla, y se presenta en cualquiera de los consulados y dice que va a hacer un cambio de residencia, da la dirección de que es colombiano pero que vive aquí en el estado Táchira, y van a votar en el estado Táchira para que en esas elecciones no se vean traumatizados o no haya ese choque de que no los dejen pasar y tengan que lanzarse por el río Táchira arriesgando su vida, o se tengan que ir 4 días antes para votar. Eso es esa dinámica. Yo me he reunido, producto de que yo soy diputado a la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Frontera, me he reunido con varias asociaciones de colombianos y donde vemos de que hay esa interacción y ese interés en participar en estas elecciones, porque muchos dicen que lo que pasa en Venezuela afecta a Colombia y lo que pasa en Colombia afecta a Venezuela, por esa dinámica que hay, y es allí entonces que el llamado es para que los tachirenses que voten en Colombia ya puedan hacer ese cambio de residencia y puedan votar en el consulado tranquilamente, y las elecciones en el consulado son 6 días. Okay. Porque arranca, por ejemplo, el domingo 8, que es la del Congreso, ellos comienzan a votar a nivel internacional. Entonces, esto será una votación internacional, arrancan el día lunes. Pueden ir el lunes 2 de marzo, el martes 3, el miércoles 4, el jueves 5, hasta el domingo 8 pueden ir a votar en el consulado. O sea, tienen más oportunidades y no tienen la necesidad de arriesgarse o irse 3, 4 días por allá a Cúcuta, quedarse donde un familiar, pasar condiciones inaceptables. Porque mucha gente se iba y se quedaba hasta en un galpón. Sí. Y bueno, tenía que ser un costo para participar. El llamado es para que se inscriban en su respectivo consulado. Bueno, diputado, creo que fue corto el espacio para todo lo que hay que hablar de frontera, pero vamos a estar acá conversando de frontera. Vamos a ampliar en el próximo capítulo un poco más sobre lo del registro electoral, cómo hacen los venezolanos, y porque hay muchos venezolanos que también participan en esas elecciones, los que tienen doble nacionalidad. La doble nacionalidad, o sea, precisamente, y muchos, cuando hay elecciones en Venezuela, los colombianos participan. Exacto. O sea, entonces hay una dinámica muy clara, una población pendular que se mueve de aquí para allá y de allá para acá, y hay muchos temas. En el próximo programa podemos nosotros abordar el tema del seguro transfronterizo, que el problema que tienen nuestros hermanos también del transporte de carga, que como Venezuela se salió de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, no tienen ninguna compañía colombiana los asegura, porque anteriormente existía el seguro andino. O sea, son varias circunstancias y tenemos más de 1.500 por puestos, 1.500 carritos de línea Quinta República, Fronteras Unidas, Cúcuta, San Cristóbal, rutas bicentenarias, que viven, padres de familias tachirenses que viven de ese transporte, pero cuando no los dejan ingresar a Colombia, el área metropolitana del norte de Santander, de Cúcuta, no lo deja ingresar porque no tienen un seguro transfronterizo. O sea, y ahorita al parecer que le están imponiendo que tiene que ser un solo seguro, o sea, que ellos están manejando. O sea, son varias circunstancias y de estos temas vamos a hablar, y de esto se trata este programa, de orientar y de generar ese intercambio y crear esa infraestructura de frontera para fortalecer esa integración fronteriza entre Colombia y Venezuela. Somos dos países, dos sentimientos, dos países, un solo sentimiento. Bueno, muchísimas gracias, diputado Juan Carlos Palencia. Gracias a César Cruz por estar en los controles y en video.
Nos vemos en una próxima edición de Somos Fronteras. Recordemos, esto es un podcast donde el diputado con bastante experiencia sobre temas de frontera, pues nos tratará de hablar de todos esos temas que interesan tanto para los tachirenses como para los que viven en norte de Santander. Esperamos tener acá también expertos en algunos casos para, bueno, ahondar en información. Muchísimas gracias por conectarse.